relacionados a la provincia de Leoncio Prado. Y de igual forma también recopiló datos sumamente importantes sobre la creación de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Él dialogó con los primeros rectores, hizo un recuento histórico de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, pero al parecer somos olvidadizos, un poco ingratos, que mínimamente merecían un saludo en este día del historiador que se recordó ayer. Pero vale más tarde que nunca. Y vamos a hablar con el doctor Eliseo Talancha Crepo. Doctor Eliseo Talancha Crepo, buenos días. Alejandro Rupay. Don Alejandro, muy buenos días. Un gusto realmente de poder contactar nuevamente con su persona y muy complacido, muy agradecido por este espacio y yo siempre a sus gratas órdenes. Muchas gracias, doctor. ¿Quién es el historiador? ¿Qué papel juega dentro de la sociedad el historiador? Bueno, en realidad creo que es un hombre que cumple un rol, una función social muy importante, porque se trata de regresar al pasado, de escudriñar el pasado, para poder comprender el presente y mirar y proyectarnos hacia el futuro. Las sociedades tienen una memoria, entonces el historiador tiene esa función de poder investigar, de poder interpretar, ¿no?, los acontecimientos para que los mismos sirvan de guía. Entonces aquí hay una extraordinaria labor que muchas veces no es valorada, no es debidamente reconocida, porque a lo mejor se piensa que son relatos del ayer y ya, ¿para qué leer el periódico de ayer, no? Pero hay que encontrarle la enseñanza en la historia, porque precisamente esto va a guiar el accionar de las sociedades, de los pueblos, de los hombres, no tanto para repetir lo mismo, sino para poder aprender y no caer en los mismos errores. Y en esa función creo que la historia juega un rol muy importante como un vehículo de identidad, ¿no?, para poder tener una autorrepresentación, para saber realmente lo que somos, lo que podemos ser y lo que queremos ser. Claro, hay un principio básico que dice que los pueblos están en algunas ocasiones supeditados a cometer los mismos errores si es que no conocen su historia. Y muchos pueblos a veces cometen 2, 3, 4 veces los mismos errores porque no han estudiado su historia, porque no saben las consecuencias que tiene, por ejemplo, el de elegir a malas autoridades o que se lleven a cabo trabajos que no se concluyan y que las autoridades precisamente son responsables de ello y la población no conoce la historia de esta clase de hechos, doctor Eliseo Talancha. Efectivamente, don Alejandro, de eso se trata y muchas veces nosotros hemos advertido, ¿no?, la imperiosa necesidad de que esta historia se inserte en la formación de los ciudadanos, de los educandos, que hay que empezar desde los colegios, ¿no? Entonces, lamentablemente las políticas públicas han optado por restarle espacio, importancia y trascendencia a la enseñanza de la historia, cuando debería de ser lo contrario, fortalecer la historia y sobre todo una historia de acuerdo al entorno, de acuerdo a la realidad. ¿De qué sirve enseñarle a un educando, a un chico de primaria o secundaria de Tingo María sobre historia universal cuando no conoce su historia local, cuando no conoce su historia regional? Entonces, este es un reclamo que permanentemente le hacemos, ¿no?, al Estado, al gobierno, a los tomadores, a los decisores políticos, para que la historia se inserte. Mire usted, don Alejandro,
Yo he tenido como maestro a un distinguido historiador, al doctor José Barallanos, y él proponía, sugería de que en cada repartición pública debería de haber un historiador, como un trabajador, como un funcionario. Lamentablemente los espacios de los historiadores son muy reducidos, ¿no? Entonces, él proponía, él decía que en cada institución, así como ahora se habla de que en cada institución educativa deben haber psicólogos, etcétera, se proponía de que exista un historiador, para que este historiador de alguna manera marque la ruta, marque el derrotero por el cual debe ir el accionar del Estado. Y esto no hace otra cosa pues que revelar la función social, la trascendencia que tiene, ¿no?, el papel del historiador dentro de la sociedad. Efectivamente, porque hay que tener en cuenta que los pueblos no se hacen de la noche a la mañana. Tiene que haber alguien que ha de alguna manera impulsado la creación de una ciudad, de una provincia, de un plantel educativo, de un local comunal, alguien o un grupo de personas. Entonces ahí pienso que nace la historia. Doctor Eliseo Tálancha, ¿cuántos libros usted escribió en favor o dando a conocer temas históricos de la provincia de Leoncio Prado? Bueno, en realidad hay varios libros, don Alejandro, y creo yo mi libro mayor está aún por publicarse y es lo que venimos trabajando, porque esto es parte de todo un proceso, ¿no?, de investigación, y a lo mejor la vida no me alcance para llegar a publicar la historia general de Tingo María, pero al menos dejaré algunos apuntes, algunos trazos, y vendrán a lo mejor otros con mayores implementos, con mayores recursos, con mayor información para seguir este trabajo, pero ahí le hemos venido ya dando a una especie de capítulos. Está ahí La Serpiente Verde, creo yo, por ahora es la obra mayor, la obra cumbre, ¿no? Creo yo está ahí el Parque Nacional Tingo María, está ahí la historia de la UNAS, pero hay un trabajo que yo he percibido, lamentablemente por la situación que he tenido que afrontar personalmente, no se ha promocionado como corresponde, es el libro Tingo María, la historia de la demarcación política de Tingo María, de la provincia de Leoncio Prado. Ese es un libro al que hay que prestarle mucha atención porque ahí se explica claramente cómo así es que se ha producido la evolución de la historia política de Tingo María desde los tiempos, ¿no?, prehispánicos hasta los actuales tiempos, con la conformación de las nuevas circunscripciones, como por ejemplo la provincia, ¿no?, de la provincia del Alto Guayaga, o el nuevo distrito de San Jorge. Ese libro debería de estar en todas las municipalidades de Leoncio Prado, porque ahí explica cuál es el origen de distrito por distrito. Y bueno, ahí nosotros en el tintero, ¿no?, tenemos trabajos como la historia económica de Leoncio Prado para explicar las actividades, ¿no?, productivas, extractivas que se han realizado. Tenemos el libro sobre el proceso de la evangelización del Rupa Rupa, ¿no?, cómo así es que se han ido produciendo, ¿no?, este trabajo de los franciscanos, de los jesuitas en el ámbito territorial de Leoncio Prado. Y otro libro que yo considero que va a ser muy bien recibido por la comunidad es el de la colonización, ¿no?, de Tingo María. Si bien es cierto que el proyecto mayor se dio en 1938, pero antes ya hubieron intentos de colonizar Tingo María de distintas maneras, de tal forma que nosotros estamos empeñados paulatinamente, progresivamente, porque este es un esfuerzo, es un sacrificio denodado, irrenunciable, que lo hacemos en los archivos de los franciscanos, que los hacemos en los archivos del Congreso, en las bibliotecas, en los fondos reservados, en los repositorios, y entonces verá usted que desplegamos horas y horas y horas y horas, nos paramos a las 5 de la mañana para poder escribir y dormimos a las 10 de la noche para seguir con lo mismo. Entonces pronto
pronto verán esos trabajos y nosotros renovamos pues ese compromiso que hemos asumido de ponernos la toga del historiador para poder revelar, para poder desentrañar el devenir histórico de esta hermosa y pujante ciudad de Tingo María. Claro, dentro de poco, el 17 de febrero, la Universidad Nacional Agraria de la Selva cumplirá 60 años de creación a través de una importante ley firmada por el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. El día 17, según leí en su libro, se aprobó en la Cámara de Senadores esta ley. Y el día 20 de febrero, 3 días después, se firmó la ley de creación de la Universidad Nacional Agraria de la Selva y casi en forma paralela se creó la Universidad Hermilio Valdizán. ¿Cree usted que se está festejando en forma errónea el 17 de febrero o se debería de festejar el 20 de febrero, día donde salió promulgada la ley de creación de la Universidad Nacional Agraria de la Selva? Sí, don Alejandro. Yo creo que debería de haber una rectificación, pero muchas veces la costumbre termina por imponerse a la ley. Y nosotros vivimos en un estado de derecho en la que debería de primar la ley. La costumbre, la jurisprudencia, y hablo como abogado, opera cuando no hay la ley. Suple un vacío, llena un vacío, como sería pues una ley. Pero en este caso, nosotros tenemos la base jurídica, la normatividad que nos está estableciendo cuál es la fecha de creación de la universidad. Y nosotros jurídicamente entendemos que una ley se encuentra vigente en su promulgación. Y entonces este es un tema que nosotros lo hemos planteado a la primera Casa Superior de Estudios, le hemos presentado un escrito, le hemos expuesto nuestros razonamientos históricos, nuestros razonamientos jurídicos, nuestros razonamientos políticos, y yo no sé si va a haber capacidad de enmienda, porque muchas veces se actúa a espaldas de la verdad histórica, y nosotros, los historiadores, no podemos contar lo que nos gusta, o lo que el gobernante o el funcionario de turno quiere escuchar, sino lo que a la luz de los hechos son tales. Y en este caso, creo yo que siendo pues una Casa Superior de Estudios que está llamada, ¿no?, a respetar, ¿no?, lo que es el Estado de Derecho, debería de haber una enmienda. Por ahí se celebra, por ejemplo, el aniversario también de la UNACE en otra fecha, en un mes que no corresponde a su fundación. Pero son asuntos que se vienen aceptando, amparados, yo diría, pues, para encontrarle un contexto en la costumbre, ¿no? Y ya creo que esto debe de merecer una revisión, y lo digo con la mejor predisposición, y me pongo, ¿no?, ahí a órdenes de las autoridades de la UNAS para poder restablecer un calendario festivo que realmente corresponda a la verdad histórica. Claro, usted es historiador, investigando sobre las tribus de los tulumayos, de los banatahuas, de los chunatahuas, etcétera, etcétera. Últimamente se están difundiendo una actividad, el Carnaval de los Tulumayos. ¿Qué le parece esta denominación? Bueno, lo primero que tenemos que precisar es que el carnaval es una fiesta, el carnaval es una costumbre europea que tiene su origen histórico en Europa, en Roma, en Grecia, en el Viejo Mundo, el cual ha llegado pues al Perú con los españoles. Y ya ha sido aquí en el país en la que se han adoptado, ¿no?, en la costa, en la sierra, en la selva, diversos sentidos, diversos matices, diversas particularidades, ¿no?
En Lima se habla de la yunza, en Huánuco se habla del árbol, en la selva, ¿no? De la palmera, de la uncha. Entonces, lo que está bien es generar de repente recursos atractivos para el turismo local, regional y dinamizarlos. Pero lo que está mal es venderle al turista humo, diciéndoles de que esa danza o esa costumbre o esa fiesta representa al origen, ¿no? O esa expresión genuina de los tulumayos. Y eso, en realidad, con el mayor respeto, no corresponde a la verdad histórica, porque tenemos que tener muy claro que estamos frente a una fiesta que es y tiene un origen exclusivamente europeo y que ha sido traído al Perú por los españoles. Y no existe ningún registro, ningún dato en la que se nos pueda decir que el carnaval es o era una manifestación de los tulumayos como parte de la región de los Panatagua, que haya sido adaptado actualmente, modernamente, contemporáneamente, hace 20 años, hace 30 años, qué sé yo, es otra cosa. Y que se destine para poder promocionar Tingo María, eso es otra cosa y al cual también nosotros nos sumamos, pero hay que encontrar el verdadero origen histórico. Muchas gracias, doctor, por estas dos interesantes ilustraciones y de igual forma también por haber dedicado tiempo y a ese dinero, porque estas labores de investigación no te caen del cielo. La gente a veces no colabora ad honorem. Tienes que pagar, tienes que investigar, tienes que trasladarte a las bibliotecas, tienes que sentarte horas y horas con algunas personas de mucha edad que te narran cómo fue la historia de determinados pueblos. Y eso significa inversión de tiempo y de dinero para posteriormente plasmarlo en un libro. Doctor Eliseo Talancha. Efectivamente, don Alejandro, es abnegado, ¿no? Sacrificado el trabajo, porque muchas veces uno renuncia a la tranquilidad personal, a la tranquilidad familiar, ¿no? Y se entrega, ¿no? A los repositorios, a los archivos. Ya se imagina usted a Eliseo Talancha revisando el peruano desde 1820, 22, 23, etcétera, para encontrar, para rastrear, como decimos los hombres de historia, para barrer, ¿no? Y poder encontrar, porque muchas veces salimos de casa, salimos de pesca en un mar de documentos y no pescamos nada, no cazamos nada, pero de repente en otra jornada tenemos como el pescador mayor fortuna y encontramos datos reveladores y nosotros vamos como una especie de rompecabezas, lo vamos armando, ¿no? Y le vamos encontrando sentido, vamos contrastando, vamos encontrando una fuente oficial con otra fuente no oficial, cómo se produjo la batalla de Junín, cómo se produjo la batalla de Ayacucho, lo cuentan los españoles, lo cuentan los patriotas, lo cuentan los peruanos, pero el historiador tiene que tener una posición de mesura, de prudencia, de análisis, para poder explicarlo, para poder contarlo lo más fidedigno, lo más verídico, porque no estamos hipotecados, no estamos sujetos absolutamente a nadie, sino a esa sociedad que quiere saber, que quiere conocer cuál es su origen, cuál es su procedencia histórica. Así que yo agradezco esta interview, agradezco sus generosas palabras, don Alejandro, y usted no hace otra cosa que volver a comprometerme y ratificar mi compromiso con la bella y hermosa ciudad de Tingo María, de devolverle cada vez que pueda, hasta el último minuto de mi existencia, su devenir histórico. Muchas gracias, doctor Eliseo Talancha, y vuelvo a repetir, aunque sea un poquito tarde, ayer se recordó el Día del Historiador y tuve la idea de llamarlo telefónicamente porque me enteré que nadie se ha recordado de usted, que aportando históricamente hacia la provincia de León Soprando con datos sumamente importantes, inéditos
muchas personas desconocían innumerables actividades que se realizaron y sobre todo el protagonismo de los ciudadanos. Muchas gracias, doctor Eliseo Talancha. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Alejandro. Muy buen día. Bien, son